compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. Hoy estamos compartiendo palabra de parte de Dios. Damos gracias porque hoy podemos tener la palabra, su Biblia, la podemos estar compartiendo, la podemos estar leyendo, la podemos estar escudriñando, conociendo día a día y más este Dios que hoy nos está hablando y que nos está llamando y que nos ama. Damos gracias al Señor nuestro Dios por esta mañana que podemos compartir. Y te invito a abrir tu Biblia en Gálatas capítulo 1, palabra de Dios en esta mañana para todos los que querramos estar en presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en tus manos me entrego, sea tu palabra, Señor, sea tu voluntad, Padre, y que podamos estar hablando, que podamos tener clarificado, Señor, lo que tú nos amas y lo que tú quieres para nuestras vidas. Oh Señor, mira, Padre, por este pueblo, te pedimos perdón por él, Señor, y que tú hagas tu obra, Padre, que sea tu voz hablando y que seas tú bendiciéndonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al versículo 19. Estamos compartiendo la palabra en esta mañana. Palabra tan importante en estos últimos tiempos, en estos últimos días, que podemos entender que tan vigente se encuentra esta palabra que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Galacia, dando de su propio testimonio de cómo el Señor a cada uno de nosotros nos escoge desde el vientre de nuestras madres y conforme es su gracia al tiempo perfecto del Señor, Él nos llama de tinieblas a su luz admirable, así como lo llamó a Pablo el Señor. Hoy te está llamando a ti, porque hoy se te está presentando palabra, y Pablo está
está más que interesado en que podamos entender de que hay muchos que predican la palabra de Dios, pero tuercen las escrituras. Hoy estamos en los últimos tiempos y tanto se está viendo distintas prédicas, distintos evangelios, estos evangelios llamados de la prosperidad, en donde se lo hace ver tan chiquitito a Dios, en donde lo único que pareciera que el Señor quiere para tu vida es sencillamente darte una prosperidad económica, dejando de lado algo tan importante como es la salvación, como es que en aquel día final vos puedas entrar a las puertas de los cielos y entrar a los cielos con todas las puertas bien franqueadas. Aquí Pablo estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, de cómo podemos recibir al Señor Jesús y en breves de días distraernos del camino y no seguir a Cristo, sino seguir a un trabajo, a una obra, sino seguir a quizás a todo el entorno que hay dentro del mismísimo Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos que ir caminando despacio, paso a paso, porque es tan sencillo distraernos y no poner nuestra mirada en Jesucristo, sino ponerla, quizás, como estaba diciendo, la obra que tenemos que hacer para el Señor. O quizás, por algún error de camino, por alguna falla, también nos distraemos y caemos de la gracia del Señor, yéndonos detrás de otras cosas. Y cuántas veces, aún disfrazados de soy cristiano, soy evangélico. Esto es una relación íntima y personal de cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Y como tal, como relación, día a día nosotros tenemos que ir haciéndola crecer en intimidad, esta intimidad que solo vamos a lograr a través de la oración, a través de la conexión con el Señor. Y si por alguna razón nos deslizamos, nos caemos, tenemos que ser sabios y correr a los pies del trono celestial, a los pies de Cristo y decirle: perdóname, Señor, yo me estoy desviando, perdóname, Señor, me estoy distrayendo, no te estoy dando todo el tiempo que tuviera que darte. Aquí estoy nuevamente, Señor. Oh, cómo se agrada el Señor cuando somos sinceros en su presencia y les decimos lo que nos pasa. Aun cuando le decimos: mirá lo que me está pasando, tal y cual cosa. O aun cuando se nos presenta alguna persona con alguna idea distinta, correr a los pies del trono de la gracia del Señor y decirle: es así, me están diciendo esto, es así, Señor, guíame. Pídele al Señor que aparte de ti toda persona, toda situación, circunstancia que no te permita estar firme en sus caminos, que te aparte de todo aquel que venga a engañarte con un evangelio distinto. Y aquí en 2 veces Pablo, hablando a los Gálatas, diciéndole: sea anatema, que sea maldito, que sea maldición, que sea apartado la persona que tal cosa hace. Que no te encuentre distraído, que te encuentre bien agarrado por dentro de la palabra, caminando y viviendo por dentro de la palabra que es la Biblia, la palabra de Dios. El Señor está más que interesado en que cada uno que le aceptó en su corazón pueda ser bautizado, pueda morir a esa vieja naturaleza y nacer nuevamente. No interesa de dónde Dios te ha sacado, Él se olvidó. Mira aquí Pablo
Pablo mismo reconociéndose de dónde Dios lo había sacado, de cómo él, por tradición, estaba persiguiendo a los primeros cristianos, cómo él perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice Gálatas capítulo 1 versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él se reconoce ante el mundo de lo que él estaba haciendo en otro tiempo, cuando él no había sido despertado al verdadero evangelio, cuando él no había tenido este encuentro íntimo y personal camino a Damasco con el Señor Jesucristo. Y cómo él se reconoce que él era una persona que seguía las tradiciones de sus padres. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Como él se reconoce que era celoso de tradiciones, de las tradiciones de los padres, sin darse cuenta de que él estaba persiguiendo a los que estaban en la verdad, a los que vivían en Cristo Jesús. Pero sin embargo, ese día, ese encuentro con el Señor Jesucristo, lo hizo cambiar, lo hizo ver la realidad, lo hizo ver la verdad, que es el mismísimo Jesús. Y él pudo ser obediente a esa voz y abandonar esa antigua vida, esa vida de persecución a los primeros cristianos, y él mismo convertirse y ser Pablo, este hombre de Dios, lleno de su gracia, este Pablo que tanto ha escrito y dejó plasmado aquí en la Biblia, ¿sí? Cómo el Señor no te va a estar usando a ti, mi hermano, mi vecino. No mires por quién sos, no mires por lo que tenés que dejar. Pero si estás escuchando la voz de Dios que te está llamando a que salgas de las tinieblas y que vengas a su luz admirable, no lo dudes. Abandona todo y seguilo. Así como hizo Pablo. Y mira la vida en abundancia que él pudo tener y que está teniendo, habitando en la eternidad. Que puedas tener entendimiento de que nadie venga a engañarte con otro evangelio, que cualquier duda que tengas, que vengas a la Biblia, a la palabra de Dios, la escudriñes y le preguntes directamente al Señor y Él te estará respondiendo. Que si hay pecado en donde te estás congregando, allí no está el Espíritu Santo, porque Él es santo, santo y santísimo, y 3 veces santo, un Dios que es santo y santísimo, un Espíritu de Dios que es santísimo, y que donde hay pecado allí no habita. Que puedas entender que estamos en los últimos tiempos, y que muchos tuercen la palabra de Dios para sus propias conveniencias, que Dios es prosperidad, pero por supuesto, pero no solamente eso es. Dios es vida y vida en abundancia. Y cuando pones a Jehová por pastor, nada te faltará. Nada te estará faltando. Para que puedas crecer espiritualmente como una persona íntegra. Tampoco te faltará tribulación, tampoco te faltará momentos de angustia, de dolor, afrentas. Nada te faltará. Pero tenedlo por cierto, que tampoco nunca te faltará un plato de comida. No estamos hablando de lujos ni de grandes manjares, estamos hablando de lo necesario para sostenerte. Tampoco te faltará ni un techo ni un alimento, porque Dios cumple con los suyos, con los que le son fieles, y nunca los abandona. No, nunca te abandonaría.
Cuando nosotros venimos a Él y lo reconocemos como el único Dios, suficiente y todopoderoso, Él se constituye en nuestro Padre Celestial. Y Él nos toma en sus brazos y nos cuida. No te desvíes. Poné tu mirada y tu confianza en uno solo. Solo uno es. El Dios creador. El Dios de todos los tiempos. El Señor que hoy te está hablando. Damos gracias al Señor por esta palabra. Damos gracias al Señor por este entendimiento que Pablo, hablándole a los Gálatas, hoy nos está dando a nosotros, para que revisemos dónde nos congregamos, para que revisemos de la mano de qué Dios estamos caminando, si de dioses ajenos o del verdadero, del Creador. Que el Señor te dé entendimiento y que puedas formar parte de uno de los escogidos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias a ti, Señor. Gracias por estas palabras. Mira, Padre, por todos los que hoy han escuchado esta palabra y están en congregaciones en donde los están engañando. Señor, rompe esos yugos, esas cadenas de maldición, Padre, y tráelos de las tinieblas a tu luz admirable, sacando todo engaño, Señor, dándoles oídos espirituales para que te escuchen, Padre, para que puedan escuchar tu voz, tu verdadera voz, para que ellos no sean engañados y en aquel día final también puedan alcanzar la entrada franca a los cielos. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por la Biblia, Señor, este manual de instrucciones que nos has dado, para acercarnos cada día más a ti, conocerte más y más. Oh, mi Señor, te doy gracias a ti, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, solo tú eres la verdad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. FM Manantial 96.7